¿Mm? ¿Mm? Oh. ¡Ay! Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Dragon's Dogma. Bueno, lo prometido es deuda y voy a entregar las piedras. Y antes quiero, bueno, comentaros pues una serie de cosas que voy a hacer a partir de este momento. No sé lo que va a pasar ahora. Yo sé que pronto voy a llegar a lo que será el principio de la segunda vuelta. Y a partir de ese momento, la tónica de subir vídeos va a cambiar. Yo voy a seguir subiendo vídeos de Dragon's Dogma, pero lógicamente no voy a volver a repetir lo que he hecho desde el principio de la serie. Repetir las mismas misiones. Haré misiones que en su día o me he dejado atrás o no he hecho porque he avanzado más de lo normal. Bueno, ya sabéis más o menos un poco, ¿no? Misiones que he perdido y misiones que tengan trascendencia en realidad. También quiero explorar todo el mapa, bueno, y quiero hacer multitud de cosas. Y nada más, lo dicho, que también a partir de... Quiero hacer un especial Urdragón, sabéis, los que ya lo habéis jugado, yo no he llegado todavía, pero por lo que me habéis comentado, es completamente imposible que en un gameplay seguido, sería grabándolo seguido, podría hacer una entrega de solo Urdragón, porque tienes, por lo que me habéis contado, tienes que andar entrando, saliendo, saliendo. Es muy difícil también que lo mate. O sea, son muchas cosas que están ahí en el aire. Y bueno, lo iré haciendo por cortes. Intentaré plasmar en el vídeo una épica batalla. Todos los trozos que pueda los iré, los mejores momentos no, será el principio de la batalla. Y a lo largo de vaya subiendo, bajando, a poner, a luchar contra él, pues esos, lógicamente esos cortes los haré. Y voy a intentar pues que sea una batalla. Este juego me ha dado batallas increíbles, o sea, brutales. Batallas de 30 minutos, de 35 minutos seguidas. Y lo dicho, o sea, esto es un juegazo como la copa de un pino. No hay más que ver foros, no hay más que ver vídeos en YouTube del juego de otras personas de otras gentes que hacen también vídeos. Y la respuesta del público, pese a la crítica, que tampoco ha sido, no ha sido mala la crítica del juego. Para mí no ha tenido la respuesta a la crítica que debería haber tenido, personalmente lo digo. Pero la respuesta del público ha sido, o sea, increíble. Entre cuales yo me incluyo, o sea, me ha parecido y me parece un juegazo. Bueno, después de esta chapa de varios minutos, deciros que eso también, que lo último que voy a hacer a partir de ahora van a ser vídeos con cortes. Van a ser exactamente iguales, pueden durar media hora, 40 minutos, pero con cortes. Que no os extrañéis si estoy en un sitio y en un corte aparezco a tomar por el culo haciendo otra cosa. Creo que es la mejor manera, la más entretenida de hacerlo a partir de este momento. Así que lo dicho, voy a entregar las piedras. Y que sea lo que Dios quiera, a ver. With them, you can summon forth a rift of considerable power. This rift, born of the Wakestone's power, will guide you forward, Arisen. Antes también de entregar las piedras, quiero daros las gracias. O sea, las gracias de todo corazón. No me voy a poner a decir nombres. Igual hago una recolecta de nombres y en las próximas entregas os voy diciendo, porque seguro me voy a dejar a alguien y es feísimo hacer eso. No quiero. En general, por toda la ayuda que me estáis brindando y me habéis brindado hasta este momento, toda la gente, vosotros sabéis quiénes sois. Muchísimas, muchísimas gracias. Porque, en cierto modo, si yo pongo los medios, el mando, la capturadora, pongo el micrófono, pongo la voz y las ganas de jugar, pero sin vuestra ayuda, ni de coña esta serie hubiera salido como ha salido. O sea que muchísimas gracias, de verdad, Bueno, vamos a entregar. Me temo que no podréis volver a este lugar. Bueno, volveremos más adelante.
May the world be put right by your hand. A ver. ¿Listos, equipo? Patricia, Pollastre, Polilla. ¡Vamos! ¡Yuhu! A ver. Bueno, estoy solo. Trofeo de libertad. Well met, Arisen. I'll not waste time on rhetoric. Defeat me, and take my place as keeper of this world. You saw it awaiting you at the end of your descent. Aye, the same world you've traveled to arrive at this place. A world you may well now inherit. It is a simple proposition, no different than any you faced. Hey. You need only the will to claim what is offered you. The will to survive. Yes, fight, Arisen, as you e'er have fought in coming here. What is Vale, it that batalla. moves you? What force spurs you on? ¿Quién What coño? sustained your wanderings and led you? Wow, muy sencilla. I ask you, what is it that makes you alive? Tis Te voy a volition, matar de un espadazo. unbending will. You are here because you willed it, Arisen. That alone has brought you. Consider the infinite potential. Just as you call forth pawns, so I command all life into existence. Call it divine creation if you must, but expect none of the mercy men seek in their gods. This is cold truth, the unbending reality of a world without compassion. The world and all its denizens are but empty vessels. In that regard, no different than the pawns. Without volition, there is no true life. The world falls stagnant, dead as an ocean with no current to guide it. That volition is tempered by the struggle for survival. The decision, just like yours, to fight. Just as the pawns need a master's command, so the world thirsts for the will to live. Let us continue. Show Otra that vez. you are more than an empty vessel, animated by forces unseen. Show that the temper of your soul is strong enough to command far more than mere pawns. Hey. Show that your will is fit to bind the fraying circle of this Lo estoy world. ralentizando porque me da pena que se acabe, tío. Fight tooth and claw. Struggle now. Venga. Cling to life. Show that living holds worth enough to fight for.
Bueno, parece que... ya hemos acabado con él. It is time to decide. Will you claim your right as arisen? Or shrug the burden and seek peace in oblivion? Just so. One foot after the next, come what may. That is what it means to live. Turn back now, and I will grant you a merciful death. The choice is yours, Arisen. Yours alone. 'Tis a simple choice, Arisen. Step forward or retreat. Accept the quiet emptiness of a false peace, a false life. ¿Qué coño elijo? Ni de coña, ¿no? No me deja guardar. Me voy para arriba. Why not put an end to it? The praises of the quiet life are sung far too infrequently. That's a mite harsh, aye? Ever the noble on you. Puf. There is naught to be gained from my words. Salomé. Indeed, heed no voice. You're not without a home to return to. Why? What is it drives you so? Buah, solo por el gustazo de matar a este cabrón. Te a tomar por culo. Cabrón. Why is this hesitation, sir? You've ought. This is your answer. I would beg you rest a while. Instead, I ask all that you can. I was always so afraid. You seem the... All I asked was to be at the side of those I love. All I... Bueno, me parece que la he liado. Pero solo el gustazo de haber matado al puto bufón ese, tío, me sirve de todo ya. You are close now. So very close to me. Come, Arisen. I shall meet you on your own terms, joined by my own companions of old. You stand now at its end, Arisen. Whoa. See your journey through. Aquí están mis chicos. Dejad de apoyarse en paz, mamones.
My will that urges time onward through eternity. ¡Pollastre! The temper of our will. Levanta, querida. Esta ha caído ya. ¿Dónde estás? It repeats upon itself that all the world may repeat. And so the cycle continues. You must be cautious. Ven conmigo, deja pollastre, mamón. Muere. It repeats upon itself that all the world may repeat. And so the cycle continues. ¡Ya! Forever. There's a fight that knows no end. It repeats upon itself that all the world may repeat. And so the cycle continues forever. Arisen, forgive me. All I've done is to test your will. It is the fate of all Arisen. You and I are swept up in the current, same as the rest. Each tempers the volition of the next, and the endless cycle continues. And so, until the coming of a new soul fit to craft the will to live, someone like you. Until that day, may you guide the world ever justly. I present you with the Godsbane blade. Those who arise to oversee this world are undying, save by this brand's kiss. I ask that you, as the world's new seneschal, use it now to vouchsafe freedom to your weary servant. Acláranos un poco. The world you traveled now rests in your care. Just as the Arisen calls pawn into being and sets them to motion, the Seneschal holds dominion over all living things. There are those who would call such a being Maker or God. I cannot deny the claim any more than affirm it. In the end, they are but words. Call it what you will.
Such is the office I have served, just as those before me and you beyond unto eternity. Did you say something, Arisen? If there is aught you wish to know afore, my knowledge as my all. The pawns exist astride the rift. They speak of a multitude of worlds, each infinite unto itself, limitless in span and lost to time. These worlds extend in an eternal, perfect loop. Just as a ring lacks start and end, so this world has no origin, no final terminus. If it does, they lie beyond us. We are prisoners of unpassing time, wandering an unending land. What lies beyond, we cannot know. If there is aught you wish to know afore my death, my knowledge, as my all, is yours to take. Aye, there is life in the world, and with it death. Naught lasts forever. Each rises and falls in its time. But such is a death akin to that of pawns. They appear in this world and vanish, only to appear again, like bubbles in a mountain spring. As so it is with all that lives within this eternal world. In time, you will come to see it happen under your watch. Each beast, each blade of grass, each human life is born to die and be born again. And not lasts forever. Yet, if there is aught you wish to know afore my Bueno, vamos a hacerle la última pregunta, my knowledge, que es la voluntad de hierro. is that which led you to this place, and that which turns along the endless string of life and death. There are some born with a heart. They yearn for some other, better. They are the arisen, nascent fountainheads of will. And so the dragon is sent into the world to guide the arisen, and refine them, to temper their wills into aught capable of sustaining the world. And so the cycle of our world has e'er continued. New crowns. Ahora, por si quieres espada, toma. Mourn me not, for I welcome the release. At long last, I am free of eternity, of infinity, free of the cruel, unending ring. Bueno. Le hemos liberado. ¿Qué hacemos? Pollastre el amor. Bueno, ya le parece que sí, que sí. Sé lo que tengo que hacer. Estos no me ven, no puedo hablar con nadie. Soy un espíritu, un alma solitaria. Me voy a meter en alguna casa a ver si veo a alguien masturbándose. Esta es mi casa. Y se acaba una era en Dragon's Dogma. Una era, debo decir, que muy divertida. Ya sí que sí comenzamos la segunda vuelta. En cuanto me clave la espada. Deciros también que, bueno, a partir de ahora
quizás no sean tan seguidas las entregas. Sé que últimamente con las nuevas series, antes igual hacía un día sí, un día no. Ahora igual son 3 días, cada 3 días hubo una entrega. Ahora ya con el tema de que voy a tener que andar haciendo cortes, le dedicaré tiempo al juego. Pero pues igual sí que son un poco más tarde las entregas, ya que, como sabéis, pues tengo que invertir tiempo en lo que voy a seleccionar para subir y lo que no. Yo creo que no tengo nada más que hacer que clavarme la espada, ¿no? Hostia. Lo único que no puedo entrar al menú, ¿eso por qué? Ajá. Bueno, como vamos a cumplir la media hora ya, vamos a dejar hasta aquí esta entrega. Voy a mirar cómo me puedo liberar de esta invisibilidad dañina, porque puedo hacer daño y no me ven. ¡Ey! Y lo dicho, chicos, dejamos hasta aquí la entrega. Como siempre os recuerdo que podéis visitar mi canal de YouTube